Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. El martillo golpeó contra la pared con una fuerza que parecía cargar todo el dolor del mundo. Rafael Mendoza, de 42 años, había aprendido que cada golpe de su trabajo como pintor de paredes era también un golpe a su alma. Sus manos callosas, manchadas de pintura blanca, temblaban ligeramente mientras preparaba la mezcla para reparar los desperfectos del edificio corporativo más elegante de Bogotá. La empresa constructora Diamante Dorado se alzaba como una torre de cristal y acero en el corazón de la zona rosa, un monumento al éxito que contrastaba dolorosamente con la humilde vida de Rafael. Llevaba 3 años trabajando allí, siempre bajo la mirada despectiva de Valentina Herrera, la directora de operaciones. Una mujer de 38 años, cabello negro azabache perfectamente peinado, trajes de diseñador, que costaban más que el salario mensual de Rafael, y una sonrisa fría como el hielo de los Andes. Mendoza, apúrese con esa pared. Tenemos inspección esta tarde, le gritó Valentina desde el otro extremo del pasillo, sus tacones resonando como disparos contra el mármol pulido. Rafael asintió en silencio como siempre lo hacía, como había aprendido a hacer durante los últimos 20 años de matrimonio con Carmen, su esposa, Carmen. El simple pensamiento de su nombre le provocaba una punzada en el pecho. Esa mañana había encontrado los mensajes en su teléfono. Mensajes de amor dirigidos a otro hombre. Andrés Villanueva, su mejor amigo desde la infancia, el padrino de su boda, el hombre que había cenado en su mesa cada domingo durante 2 décadas. Te amo, mi vida. Rafael nunca se enterará. Es tan ingenuo, tan pobre. Había leído en la pantalla agrietada de su viejo celular. Las palabras se habían grabado a fuego en su memoria como una marca de ganado. Rafael se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de pintura blanca. A su alrededor, los empleados de oficina pasaban en sus trajes impecables, hablando de inversiones, de vacaciones en Miami, de problemas que él jamás podría imaginar. Algunos lo miraban con desdén, otros simplemente lo ignoraban. Para ellos era invisible. Un fantasma con overol manchado. ¡Mendoza! La voz de Valentina cortó el aire como una cuchilla. «Venga acá inmediatamente». Rafael dejó su brocha y se dirigió hacia la oficina principal, sus botas de trabajo dejando pequeñas huellas de polvo sobre el piso brillante. Al entrar, encontró a Valentina detrás de su escritorio de caoba, rodeada de documentos legales y con una expresión que no presagiaba nada bueno. «Siéntese», ordenó sin levantar la vista. Rafael se sentó en la silla frente al escritorio, notando cómo su ropa de trabajo contrastaba con la elegancia del mobiliario. En la pared colgaban diplomas universitarios, fotografías con políticos importantes y reconocimientos empresariales. Todo lo que él nunca había tenido ni tendría. «Han llegado quejas sobre su trabajo», comenzó Valentina, finalmente alzando la mirada. Sus ojos verdes, que en otra circunstancia podrían haber sido hermosos, lo atravesaron con frialdad calculada. «La pintura de la sala de juntas está desigual. Los marcos de las ventanas del piso 15 tienen gotas. Y ayer lo vieron tomando un descanso de 20 minutos cuando solo tenía derecho a 15. Rafael sintió que el mundo se tambaleaba. Después de la traición de Carmen, después de descubrir que su mejor amigo lo había apuñalado por la espalda, ahora esto. «Señora Herrera, ¿puedo explicarle?» «No hay nada que explicar, Mendoza. Está despedido». Las palabras cayeron sobre él como una losa de cemento. Despedido, sin trabajo, sin dinero, sin esposa, sin amigo, sin nada. «Por favor, señora, necesito este trabajo. Mi esposa, mi casa». Su esposa debería haber pensado en eso antes de casarse con un fracasado, respondió Valentina con una sonrisa cruel.
Recoja sus herramientas y váyase. Seguridad lo acompañará a la salida. Rafael se puso de pie lentamente, sintiendo como si cada músculo de su cuerpo pesara 1 tonelada. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó la risa despectiva de Valentina hablando por teléfono. Problema resuelto, amor. Ya me deshice del pintor fracasado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que en el bolsillo trasero del pantalón de Rafael, un sobre amarillento llevaba esperando ser abierto durante 15 años. Un sobre que cambiaría absolutamente todo lo que creían saber sobre el pintor fracasado. La lluvia bogotana golpeaba las ventanas del pequeño apartamento en el barrio Kennedy como lágrimas furiosas del cielo. Rafael se encontraba sentado en su viejo sofá de cuero sintético, mirando fijamente el sobre amarillento que había encontrado entre las pertenencias de su madre fallecida 15 años atrás. Durante todo este tiempo, había permanecido guardado en una caja de zapatos junto con fotografías descoloridas y recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Carmen había salido esa mañana con una maleta. No había dicho una palabra. Solo había dejado sus llaves sobre la mesa de la cocina junto con una nota escrita a mano. Me voy con Andrés. No me busques. Ya no puedo fingir que te amo cuando apenas podemos pagar el arriendo. La casa se sentía vacía, no solo por la ausencia de Carmen, sino por el eco de 20 años de mentiras que ahora resonaban en cada rincón. Rafael recordaba las noches cuando ella llegaba tarde, oliendo a perfume caro que él nunca le había regalado. Las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación. Las sonrisas forzadas durante las cenas familiares con Andrés. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró para sí mismo, girando el sobre entre sus manos temblorosas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Esperanza, quien vivía en Medellín trabajando como enfermera. «Rafa, ¿ya abriste el sobre de mamá? Llevo años diciéndote que lo hagas». Ella siempre decía que había cosas importantes que no sabíamos sobre papá. Rafael apenas recordaba a su padre, Alejandro Mendoza, quien había muerto cuando él tenía 5 años. Su madre, María Esperanza, había trabajado como empleada doméstica durante toda su vida para mantenerlos a él y a su hermana. Siempre les había dicho que su padre era un hombre bueno pero pobre, que había muerto en un accidente de construcción, con los dedos entumecidos por la humedad y los nervios. Rafael rompió finalmente el sello del sobre. Dentro encontró varios documentos, un certificado de nacimiento, fotografías en blanco y negro y una carta escrita con la caligrafía inconfundible de su madre. «Mi querido Rafael», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente has encontrado el valor de conocer la verdad sobre tu padre y sobre quién eres realmente». Las manos de Rafael temblaron mientras continuaba leyendo. Las palabras se transformaron en puñales que atravesaban todo lo que creía saber sobre su vida. Tu padre no era solo Alejandro Mendoza, el obrero de construcción. Ese era el nombre que adoptó cuando huyó de su familia. Su verdadero nombre era Alejandro Villalobos Montenegro, heredero de una de las fortunas más grandes de Colombia. Era el único hijo de don Eduardo Villalobos, dueño del imperio empresarial Montenegro Industries. Rafael tuvo que detenerse para respirar. Montenegro Industries. Había visto ese nombre en periódicos, en noticias económicas, en los edificios más lujosos de Bogotá. Era uno de los conglomerados empresariales más poderosos del país. Tu padre renunció a su herencia por amor, continuaba la carta. Se enamoró de mí, una mucama de su casa, y su familia lo desheredó. Cambió de identidad y vivimos felices, aunque pobres, hasta su muerte. Pero según las leyes colombianas y el testamento de don Eduardo, que murió hace 5 años, tú eres el único heredero legítimo de la fortuna Villalobos. Los abogados han estado buscándote durante décadas. Rafael dejó caer la carta.
Sus ojos se dirigieron a las fotografías. Su padre, joven y elegante, vestido con trajes caros, junto a un hombre mayor de imponente presencia. En el reverso, con tinta descolorida, leyó: Alejandro y don Eduardo Villalobos, 1978. De repente, todo comenzó a encajar de manera perturbadora. Recordó las extrañas visitas de hombres trajeados cuando era niño, las conversaciones susurradas que su madre mantenía en la puerta, las veces que había escuchado el nombre Montenegro mencionado entre susurros. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señor Rafael Mendoza?, preguntó una voz masculina educada al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Mi nombre es Dr. Augusto Ramírez. Soy abogado de Montenegro Industries. Llevamos 15 años buscándolo, señor. ¿Podríamos reunirnos mañana? Hay asuntos legales muy importantes que discutir sobre su herencia. Rafael sintió que el mundo giraba a su alrededor. En menos de 24 horas había perdido a su esposa, su trabajo, y había descubierto que posiblemente era millonario. ¿Mi herencia?, balbuceó. Señor Mendoza, usted es el heredero legítimo de una fortuna valorada en aproximadamente $800 millones americanos. Incluye empresas, propiedades, inversiones internacionales y, entre otras cosas, el edificio donde usted trabajaba hasta ayer, Diamante Dorado. Rafael casi deja caer el teléfono. Diamante Dorado, el edificio donde Valentina Herrera lo había humillado y despedido. El edificio que aparentemente le pertenecía, pero las sorpresas no habían terminado. Al revisar más profundamente los documentos, Rafael descubrió algo que lo dejó helado. Una fotografía de su abuelo, don Eduardo Villalobos, estrechando la mano de un hombre más joven en lo que parecía ser la firma de un contrato. En el dorso de la fotografía leyó: Acuerdo comercial con Roberto Herrera, 1995. Herrera, como Valentina Herrera. ¿Era posible que la mujer que lo había despedido con tanto desprecio estuviera conectada de alguna manera con su familia? ¿Y qué significaba ese acuerdo comercial firmado 30 años atrás? La oficina del doctor Augusto Ramírez se encontraba en el piso 45 de la Torre Empresarial San Martín, en una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Rafael llegó vistiendo la misma ropa de trabajo del día anterior, pero esta vez caminaba diferente. Ya no era el pintor invisible y humillado. Era, aunque aún no terminara de asimilarlo, uno de los hombres más ricos de Colombia. Doctor Ramírez era un hombre distinguido de unos 60 años, cabello plateado, perfectamente peinado y traje que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Rafael. Lo recibió con una mezcla de respeto profesional y curiosidad apenas disimulada. Señor Mendoza, o debería decir señor Villalobos Montenegro, es un honor finalmente conocerlo, dijo mientras le estrechaba la mano. Tome asiento, por favor. Tenemos mucho que discutir. Durante las siguientes 2 horas, Rafael escuchó una historia que parecía sacada de una novela de García Márquez. Su abuelo, don Eduardo Villalobos, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde construcción y bienes raíces hasta inversiones en tecnología y energía renovable. Había muerto hace 5 años, pero su testamento estipulaba claramente que su fortuna debía pasar a su único nieto, Rafael. ¿Por qué no me buscaron antes?, preguntó Rafael. Lo intentamos, señor, pero su madre cambió varias veces de dirección y su padre había borrado muy bien sus rastros. Solo recientemente, con nuevas tecnologías de investigación, logramos localizarlo. Ironías de la vida. Trabajaba en uno de nuestros propios edificios. Doctor Ramírez le extendió una carpeta gruesa. Aquí está la documentación completa. Propiedades, cuentas bancarias, acciones, inversiones internacionales. Y algo que creo le interesará especialmente. Abrió una subcarpeta y extrajo varios documentos. La empresa Diamante Dorado, donde usted trabajaba, está en graves problemas financieros.
Deben aproximadamente 50 millones de pesos en impuestos atrasados y préstamos vencidos. El dueño oficial es Roberto Herrera, pero resulta que él pidió prestado ese dinero a Montenegro Industries hace 10 años, utilizando la empresa como garantía. Rafael sintió un escalofrío. Roberto Herrera es pariente de Valentina Herrera, su padre. Y aquí viene lo interesante. Según nuestros registros, el préstamo vence mañana. Si no pagan, Montenegro Industries, es decir, usted, se convierte automáticamente en el dueño de Diamante Dorado. La ironía era tan perfecta que Rafael tuvo que contener una carcajada. La mujer que lo había despedido por ser un fracasado estaba a punto de perder su empresa ante el mismo hombre al que había humillado. Pero hay más, continuó doctor Ramírez con una sonrisa enigmática. Tenemos información de que los Herrera han estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales. Valentina Herrera, específicamente, ha estado transfiriendo dinero a una cuenta en las Islas Caimán bajo el nombre de una empresa fantasma. Rafael recordó la conversación telefónica que había escuchado el día anterior, cuando Valentina había dicho «problema resuelto». Amor, ¿con quién había estado hablando? ¿Y por qué había sido tan importante despedirlo precisamente en ese momento? Doctor Ramírez, necesito pedirle un favor, dijo Rafael, sintiendo cómo una idea comenzaba a formarse en su mente. ¿Podría mantener en secreto mi identidad por unos días más? Hay algunas cosas que quiero aclarar antes de que se haga público. Por supuesto, señor. Pero debo advertirle que mañana a las 5 de la tarde, cuando venza el plazo del préstamo, tendremos que tomar posesión legal de Diamante Dorado. Rafael salió de la oficina con la cabeza dándole vueltas. En su bolsillo llevaba una tarjeta de crédito negro con un límite prácticamente ilimitado y las llaves de una mansión en La Calera que aparentemente le pertenecía. Pero lo que más ocupaba su mente era la expresión de desprecio en el rostro de Valentina Herrera cuando lo había despedido. Decidió hacer una parada antes de ir a casa. Se dirigió a la peluquería más cara de la zona rosa, luego a una tienda de trajes de diseñador. Cuando salió, 2 horas después, Rafael Mendoza había desaparecido. En su lugar caminaba un hombre elegante, bien vestido, con el cabello perfectamente cortado y una confianza que irradiaba desde cada poro de su piel. Pero la sorpresa más grande lo esperaba cuando llegó a casa. En la puerta de su apartamento encontró a Carmen con los ojos rojos de llorar y una expresión de desesperación que jamás le había visto. «Rafael, por favor, perdóname. Andrés me abandonó. Se fue con todo el dinero que habíamos ahorrado para irnos juntos. Dice que ya no quiere nada conmigo, que solo era una aventura. Por favor, déjame entrar. Podemos empezar de nuevo». Rafael la miró durante un largo momento. La mujer que había traicionado 20 años de matrimonio, que lo había llamado fracasado, que se había burlado de su pobreza, ahora estaba suplicando en su puerta como una mendiga. «Carmen», dijo finalmente con una voz que ella no reconoció. «Creo que es muy tarde para eso». Cerró la puerta suavemente, dejándola afuera. Por primera vez en su vida, Rafael Mendoza se sentía verdaderamente libre. Al día siguiente, exactamente a las 5 de la tarde, se presentaría en las oficinas de Diamante Dorado. Pero esta vez no sería como el pintor humillado. Sería como el nuevo dueño de la empresa, y Valentina Herrera tendría una sorpresa que jamás olvidaría. Las oficinas de Diamante Dorado nunca habían visto un día como ese. Rafael arribó exactamente a las 5 de la tarde en un Mercedes-Benz último modelo, acompañado por doctor Ramírez y 2 abogados más. Su traje de Armani negro contrastaba perfectamente con el blanco inmaculado de su camisa, y sus zapatos de cuero italiano brillaban como espejos. Valentina Herrera se encontraba en la recepción, gritándole histéricamente a la secretaria sobre unos documentos perdidos, cuando la puerta principal se abrió. Al voltear y ver al grupo de hombres elegantes, su expresión cambió inmediatamente a una sonrisa profesional forzada. «Buenas tardes, caballeros».
Soy Valentina Herrera, directora de operaciones. ¿En qué puedo ayudarlos? Doctor Ramírez se adelantó. Señorita Herrera, venimos a tomar posesión legal de esta empresa por mora en el pago de préstamos vencidos con Montenegro Industries. El rostro de Valentina se descompuso. Eso es imposible. Mi padre está manejando esos asuntos. Debe haber un error. No hay ningún error, intervino Rafael, dando un paso adelante. Valentina lo miró sin reconocerlo inicialmente. El cambio había sido tan radical que su mente no podía conectar al elegante hombre frente a ella con el pintor que había despedido 2 días atrás. «¿Perdón, lo conozco?», preguntó con confusión. Rafael sonrió lentamente. «Soy Rafael Mendoza, aunque creo que ayer me llamó fracasado». La sangre se drenó completamente del rostro de Valentina. Su mano derecha se dirigió inconscientemente a su cuello, como si necesitara ayuda para respirar. Eso no es posible. «Usted es un pintor, un fracasado», completó Rafael. Esa fue la palabra que usó. «Permíteme presentarme correctamente. Rafael Villalobos Montenegro, nuevo propietario de Diamante Dorado y aparentemente su nuevo jefe». Los empleados de la oficina habían comenzado a reunirse, atraídos por la conmoción. Susurros circulaban como electricidad por el ambiente. La secretaria grababa discretamente con su teléfono celular. Doctor Ramírez extendió los documentos legales. «Señorita Herrera, su familia tiene exactamente 24 horas para desalojar estas oficinas. La empresa ha sido transferida legalmente al señor Villalobos Montenegro debido al incumplimiento de pagos». «Esto es una broma», gritó Valentina recuperando parcialmente la compostura. «Mi padre conoce gente muy poderosa. No pueden hacer esto». «Su padre», dijo Rafael calmadamente, «pidió prestados 50 millones de pesos hace 10 años, utilizando esta empresa como garantía. No ha pagado ni un peso en 6 meses y según nuestros investigadores forenses, tanto usted como él han estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales en paraísos fiscales». Valentina retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Eso no es cierto. Tenemos todas las pruebas, señorita. Transferencias a una cuenta en las Islas Caimán bajo el nombre de BH Enterprises. Sus iniciales, me imagino. La mujer que días atrás había despedido a Rafael con tanta arrogancia, ahora temblaba visiblemente. Su perfectly aplicado maquillaje comenzaba a correrse por las lágrimas de desesperación que no podía contener. «Por favor», susurró. «Puedo explicarlo. Podemos llegar a un acuerdo». Rafael la estudió durante un largo momento. Durante toda su vida había soñado con un momento como este, una oportunidad de venganza perfecta contra quienes lo habían humillado. Pero mirando a Valentina, reducida a una mujer quebrada y desesperada, no sintió la satisfacción que había imaginado. «¿Un acuerdo?», preguntó finalmente. Valentina asintió desesperadamente. «Sí, puedo devolver el dinero. Puedo trabajar para usted. Puedo...» Hizo una pausa, tragando su orgullo como si fuera vidrio molido. «Puedo casarme con usted». Un silencio sepulcral llenó la oficina. Los empleados intercambiaron miradas de incredulidad. Doctor Ramírez levantó una ceja sorprendido. «¿Casarse conmigo?». Rafael no pudo evitar una carcajada amarga. «Hace 2 días me despidió por ser un fracasado. Me dijo que mi esposa debería haber pensado mejor antes de casarse conmigo. Y ahora quiere casarse conmigo porque descubrió que tengo dinero». Yo no sabía quién era usted realmente», balbuceó Valentina. «Si hubiera sabido...». «Si hubiera sabido, ¿me habría tratado con respeto? ¿No me habría humillado frente a sus empleados? ¿No me habría llamado fracasado?». Valentina no pudo responder. Sus lágrimas ahora caían libremente, arrastrando maquillaje y orgullo por igual. Rafael se acercó a ella hasta quedar a pocos centímetros de distancia. Habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan.
Señorita Herrera, durante 3 años trabajé en este edificio. Durante 3 años soporté sus humillaciones, su desprecio, sus burlas. Usted me veía como menos que nada porque no tenía dinero. Ahora que lo tengo, ¿quiere casarse conmigo? Asintió desesperadamente. Mi respuesta es no. No porque sea vengativo, sino porque ahora entiendo algo fundamental. El dinero no cambia quién eres realmente. Solo revela quién has sido siempre. Usted siempre fue una mujer cruel y superficial. Yo siempre fui un hombre digno, con o sin fortuna. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo una vez más. Ah, y señorita Herrera, está despedida. 6 meses después, Rafael había transformado Diamante Dorado en una empresa socialmente responsable que ofrecía empleos dignos y bien remunerados a trabajadores de todos los niveles socioeconómicos. Valentina Herrera trabajaba como recepcionista en una pequeña oficina contable después de que las autoridades congelaran sus cuentas por evasión fiscal. Carmen había intentado contactarlo múltiples veces, pero Rafael había seguido adelante. Conoció a Isabela, una bibliotecaria de Medellín que lo amaba por su bondad, no por su cuenta bancaria. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto de vivienda popular, Rafael encontró una carta en su escritorio. No tenía remitente, pero reconoció inmediatamente la letra de Valentina. Rafael, quizás tengas razón. El dinero solo revela quién somos realmente. Gracias por enseñarme que el verdadero fracaso no es ser pobre, sino ser pobre de corazón. Espero que algún día puedas perdonarme. Rafael dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el cajón. Después miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él, preguntándose cuántas personas como él estarían ahí afuera, esperando su oportunidad de demostrar que el valor de un ser humano jamás se mide en pesos y centavos. Al final, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los millones que había heredado, sino en la dignidad que nunca había perdido, ni siquiera en sus días más oscuros pintando paredes.